En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todos esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Muchas gracias, pueden sentarse. Anteriormente había dado la parte histórica de lo que era el tabernáculo, el sacrificio y de lo que fue también el primero y el segundo templo. Pero como hubieron personas que no estaban aquí, voy a hacer un pequeño relato directamente para que nos podamos conectar todo, gloria al Señor. En Primera de Crónicas, su capítulo 22, ahí menciona toda la historia conforme el rey David había juntado todos los utensilios para directamente construir el primer templo que le iba a construir su hijo Salomón. Ahí estaban todo lo que era la plata, el oro, el cobre, la madera, estaba todo. Pero no fue hasta Segunda de Crónica, su capítulo 3, cuando Salomón empezó a construir el primer templo. Gloria al Señor. Ese primer templo lo construyó Salomón, como dije anteriormente, en el año 952 a.C. Ese fue el primer templo que se hizo basado a Salomón. Ese templo duró 400 años en vigencia. O sea que la gente iba continuamente a ese templo. Hasta que en un momento determinado por un faraón, Sisac, en el 586 a.C., ellos fueron y lo embarcaron, les robaron todo lo que había. Entonces el rey Nabucodonosor en el 587 fue y lo terminó de destruir. Ese fue el primer templo. El segundo templo fue construido también por un rey romano, gloria al Señor, pero también directamente hubieron algunas personas que añadieron primero a construir el segundo templo antes de este rey que se llamó rey Herodes el Grande. Esto fue directamente, Herodes ya tenía 40 años, a sus 40, en el reinado 40 del rey Herodes, en los años 40 a.C., Herodes comenzó a construir ese templo cuando tenía 18 años en su reinado. A los 20 años terminó el templo, de construir el templo, gloria al Señor. Ese mismo templo que construyó el rey Herodes el Grande fue el mismo templo que fue destruido por Tito. Y al mismo tiempo fue el mismo templo que Jesús le estaba hablando a los discípulos que no iban a quedar piedra sobre piedra, que iba a ser todo derribado. También podemos encontrar en Ezequiel 40, en el Viejo Testamento, ahí está visualizado cómo Dios le presentó al profeta cómo iba a ser construido el templo, piedra por piedra y paso por paso, medida por medida. Las varas, los codos, que también lo encontramos en Apocalipsis 11. Ahí se presenta directamente cómo el templo iba a ser construido, que después lo llegó a construir Herodes. Pero antes de Herodes también tuvo Zorobabel, Esdras, Nehemías, entre otros, que comenzaron a construir el segundo templo. Pero vino entonces Herodes el Grande y lo terminó de renovar. Lo puso más bello, tumbó algunas paredes para agrandarlo, para ponerlo tal y como era construido en el que hizo directamente Salomón. Amén, gloria al Señor. Esto era un poquito rapidito y rápido para explicarle esto un poco rapidito. Después de 70 años que ya se había destruido ese templo, que fue el primero, por el rey Nabucodonosor, ahí vinieron otra vez los pueblos judíos a Jerusalén, nuevamente a construir a Jerusalén, a volver a plantarse ahí y a volver a construir el templo, que fue que le dije, segundo templo, volvió nuevamente. Pero lamentablemente el rey Tito vino y lo destruyó a su totalidad, gloria al Señor. Dije anteriormente que si en aquel tiempo que no había la facilidad para construir un templo de tal magnitud, el rey Herodes le cogió 2 años para construirlo,
¿Qué ustedes pueden imaginarse en el tiempo que vivimos? Con tanta tecnología que hay hoy día y más Israel. Porque hay que decirlo, Israel directamente es uno de los países más tecnológicos que pueden haber ahora sobre la faz de la tierra. Muy, muy tecnológico. También estaba hablando con mi esposa y decía, ven acá, pero aquí está Herodes, pero no me concuerda con la edad de Jesús, el templo y este Herodes. Y directamente también está el hijo de Herodes, que se llama Herodes de Agripa, que viene siendo un hacedor, un rey también, hijo de la familia o descendencia de su padre, Herodes el Grande. Este Herodes, Antipas, fue el que mandó a matar los niños de 2 años hacia abajo. ¿Y cómo visualizamos que un hombre que mandó a hacer el templo, en gran manera, la maravilla de aquel entonces, para Jehová, para hacer sacrificio a Jehová, y viene su hijo y manda a destruir el templo y manda también a matar a los cristianos? Donde presentan, si lo buscan también en historia, en fotografías, se ven cómo los judíos del templo se tiran por las paredes porque andaban para matarlo. Los romanos en aquel tiempo tenían que decirle que eran dioses. Por eso se le hacían estatuas e imágenes de ellos, porque a ellos había que dirigirse como Dios. Si no se le dirigía como Dios, Señor Dios, lamentablemente lo mataban. Y ese era un problema que sucedía con los cristianos. Cuando le decían que tenía que dirigirse hacia Él como Dios, que los cristianos decían que no, que solo el único Dios, el único Jesucristo estaba en el cielo, lamentablemente era que lo encarcelaban, lo mataban, lo crucificaban, lo tiraban a los leones. Bueno, tanta tortura que hicieron lamentablemente con esas personas que hasta en el día de hoy lamentablemente da sufrimiento. Y cada 28 de diciembre se hace memoración de aquellos niños que se mataron en el tiempo de Herodes Antipas. Gloria al Señor, cuando mandó a matar a todos estos niños en ese tiempo donde nació Jesús, por el celo que se levantó cuando los dos magos fueron donde él y le dijeron que había nacido el Mesías, el rey. Y él, enojado al pensar que le iban a quitar el reinado, que alguien se iba a levantar, mandó a matar todos los niños. Gloria al Señor, de 2 años hacia abajo, gloria a Dios. También presente anteriormente lo que es la mezquita de Omar, basado también en la cúpula de oro que se presenta también en Jerusalén. Lo dije anteriormente, cuando ven esta cúpula de oro que presentan a Israel arriba, una cúpula bien grande, esa es la mezquita de Omar, que dije anteriormente que es la tercera parte más sagrada de los musulmanes. El primero se construyó 600 años después que Tito destruyó directamente el tercer templo. Eso fue en el 530 después de Cristo. Después entonces de la muerte del profeta Mahoma, que ellos adoran, que ellos siguen, que ellos dan su vida también, que tanto ellos mencionan. Después que murió el profeta Mahoma, en el año 1860, entonces ellos vienen y construyen totalmente, porque lo que tenían era como una pequeña choza, una pequeña casita, donde ellos se reunían. Pero después de ahí, entonces ellos vinieron y construyeron esta mezquita enorme. Pero realmente la belleza que tiene hoy día, la renovación, se hizo en el 1955. Ahí fue que se le dio la renovación bella, al donde los judíos lamentablemente no pueden entrar. Está prohibido para los judíos. Y para los gentiles, que somos nosotros, los que no somos descendientes judíos, ni tampoco árabes, ni de esa descendencia, lamentablemente tampoco para nosotros es prohibido entrar a esos atrios. Solamente se nos permite caminar por los pasillos, como así también era en el templo. Lamentablemente tampoco los gentiles podían entrar al templo, solamente en la primera muralla. Habían 3 murallas antes de llegar al lugar santo y santísimo y donde estaban los sacrificios. Viene siendo casi la misma igualdad en este sentido. Gloria al Señor. Quise darle esa introducción primero, antes de que nos vamos un poquito más profundo. Gloria al Señor. Pueden buscar, si permiten, si pueden, gloria al Señor, en el libro de Tesalonicense, segunda, gloria al Señor. Aquí se me fue también.
Segunda de Tesalonicenses, su capítulo 2. Aquí en Mateo 24 quise tomar este versículo porque aquí presenta directamente de la profecía de Ezequiel 40, cuando habla del templo que se mandó a hacer. Que fue en el tiempo de Jesús, esa fue la profecía que se cumplió en ese entonces, cuando Tito destruyó el segundo templo. Tanto Tito como el rey Nabucodonosor también fueron parte, gloria al Señor. Me tomo un poquito de agua. Gloria a Dios, aleluya. También una representación de lo que es el anticristo. ¿Por qué? Porque tanto el rey Nabucodonosor mandó también a construir una estatua para que lo adorasen. Y aquel que no lo adoraran, lamentablemente le cortaban el cuello. Eran decapitados, otros quemados, como los 3 siervos que registra la Biblia del horno de fuego. Dice que lo iban a matar. El rey Tito, después que destruyó el templo, también puso una estatua de él, una figura de él, para que lo adoraran también a él. Que esto también está profetizado por el anticristo, que sucederá más luego. Gloria al Señor. Amén. Y eso lo vamos a encontrar según conforme vamos leyendo. Por eso dije que tuvieran esa página ahí lista, porque vamos a ir leyendo poco a poco. Gloria al Señor. Después que fue destruido el segundo templo, antes de que el templo fuera destruido, mencioné anteriormente que ese fue el pacto abrámico, lo que se llevaba a cabo en el templo, que era lo mismo que se llevaba en el tabernáculo, de llevar sacrificio a Jehová, de llevar palomillos, de llevar harina, aceite, machos cabríos, vaca, etcétera, etcétera. Ya después de eso, entonces vino un nuevo pacto, que fue entonces por la sangre de Jesucristo. Cuando su sangre fue derramada, dice que el velo se rasgó en dos. Ya todos tenemos acceso directamente al lugar santísimo, que viene siendo directamente la comunicación directa con Dios, que solamente lo tenían los sumos sacerdotes. Ni los sacerdotes, sino los sumos sacerdotes, que tenían acceso a entrar al lugar santísimo. Gloria al Señor. Aquí en esta historia vamos a encontrar algo que nos llama la atención basado al tema. Se va a construir o se construirá el tercer templo. Aquí en Tesalonicenses lo presenta bien claro. También en Apocalipsis 11, 1 y 2 también lo presenta. Y Daniel, su capítulo 9, 26 a 27 también lo presenta. Quiero que mayormente guarden Tesalonicenses, pongan un dedo ahí y nos podemos ir a Daniel, su capítulo 9, 26 y 27. Gloria al Señor. Daniel 9, 26 y 27. Y dice así, esa es la parte profética de las 60 semanas, para pasar a las 70 semanas de Daniel. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de la abominación, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que ha de estar determinado se derrame sobre el desolador. Amén. El desolador directamente aquí es el anticristo, que va a desolar, o sea, la parte de Dios. Va a quitar todo lo que es simulacro o llamado Dios o sacrificio a Dios o oración a Dios. Todo lo que tiene que ver con Dios, Él lo va a quitar. Dice, hasta que se ha cumplido todo en Él. Gloria al Señor. Aquí está hablando ya para las 70 semanas de Daniel, donde el anticristo va a tomar control de toda la humanidad. Gloria al Señor. En esta parte me es un poquito chocante para explicarlo, porque para eso tendría más tiempo explicarlo en otro momento, de lo que es las 60 semanas, porque en Jesús se cumplieron lo que fueron las 69 semanas,
Y después de ahí entonces quedó la 70, que viene pasando ya para el Apocalipsis, porque de esto no nos toca a nosotros, que lo vamos a leer más luego en Segunda de Tesalonicenses. Las profecías que están en el Viejo Testamento mayormente le pertenecen al pueblo judío. Por eso es bueno estudiarla. ¿Por qué? Porque el pueblo judío, Israel, es el reloj profético. Es el que nos muestra qué tan cerca estamos. Y aquí dice que hará el pacto con muchos, no con todos. Y basado en lo que le llaman el pacto abrámico, que lo vamos a leer también más luego, en lo que en forma vamos estudiando la escritura. Chequéame por lo menos 30 o 40 minutos por si acaso. Hay que darle otra parte. Aquí directamente está hablando del pacto abrámico, que lo vamos a seguir leyendo directamente en Tesalonicenses. Este pacto abrámico es una de las profecías más importantes que ha pasado en nuestro tiempo. La gente dirá, pero ¿cuándo empezó? Yo les tengo una pequeña sorpresa. Si ustedes supieran que ese pacto abrámico empezó en el 2020. Ese pacto abrámico llegó en el 2020 por Donald Trump. Donald Trump empezó lo que le llaman el pacto abrámico. Como dije anteriormente, tú eres hijo de Ismael, yo soy hijo de Isaac, pero nuestro abuelo es Abraham. Dos hijos diferentes, de dos madres diferentes, pero de un padre igual. Y en el Oriente, mayormente, el que manda o el que tiene como la influencia sobre la sociedad es el hombre. Amén. Por eso entonces le llaman el pacto abrámico. Tú eres hijo de Abraham, yo soy hijo de Abraham. ¿Por qué tener nuestras enemistades? Ese es el pacto que se está llevando a cabo. Le estaba comentando a David y también a Misael que en medio de Jerusalén ¿cómo se llama este país al lado? Un lado del oriente, un país del oriente al lado, que hace cruce, solamente es una pared que divide, una muralla, pero en esa muralla hay una pequeña tumba. Y en esa tumba está Abraham en el medio, está Isaac a la izquierda y está Ismael a la derecha. Y es una sola construcción, una casita como esta. Miren esto aquí. Y que ese tubo haga una muralla, que haga la división, pero tiene dos puertas. Pero de aquel lado están los ismaelitas y de este lado están la familia de Isaac. Pero no pueden mirarse ni la cara. Y le preguntaron a uno, ¿y si abre la puerta de aquí para ver a los demás qué pasa? Dice, se arma la guerra aquí, porque no nos podemos ver uno al otro. Pero vengamos a adorar a nuestros ancestros. Abraham en el medio como el padre de ambos, pero Ismael y Isaac, que son hijos del mismo padre, en la misma tumba, uno enterrado al lado de otro. Ya ustedes se pueden imaginar. Pero directamente ya van 7 pactos que llevan. Son 7 pactos que llevan abrámicos. Para mí, como dije anteriormente, faltan 5, que son 12 para mí. Esto es lo que yo he estudiado. No lo crean si no quieren estudiar. Eso no lo dice la Biblia, eso lo digo yo, como dice Pablo. Son 12, en donde la tribu de Dan, que la Biblia dice, de ahí vendrá el anticristo. Por eso dice que tiene que ser judío, tiene que tener descendencia judía para poder directamente venir el anticristo. Si no, ellos no lo van a aceptar. Ellos no aceptan a nadie que no sea sangre judía, gloria al Señor. Vamos a Apocalipsis, que quiero primero Apocalipsis, su capítulo 11. Apocalipsis 11. Uno y 2. Y dice así: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él.
Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, 3 años y medio, que viene siendo el tiempo vamos a decirlo así, del anticristo. Del anticristo, 3 años y medio. Porque en esos 3 años y medio el anticristo tomará control de todo el reinado mundial. Después de los 3 años y medio, conforme a la teología que se nos ha enseñado, en esos 3 años y medio, entonces vendrá lo que es el castigo de Dios sobre la tierra, la ira de Dios sobre la tierra. Durarán 3 años y medio, por eso que la Biblia dice que si los días no serían acortados, mi hermano, yo creo que con un sello, yo creo que acabaría el mundo entero si no se para. Pero el Señor en su misericordia, así como hizo en el pueblo egipcio, que no permitió que la plaga durara años y años, sino que fueron tiempo en tiempo. No dice específicamente cuántos días, pero dice que detrás de una venía Moisés y mandaba a la otra y mandaba a la otra para que se arrepintieran y dejara ahí al pueblo. Hasta lo último, que no murieron los primogénitos, no lo dejó ir. Pero aquí en la palabra pasará algo diferente. Porque la Biblia dice que la gente en vez de arrepentirse por ver lo que están viendo, la ira de Dios sobre la tierra, dice que mejor van a maldecir a Dios. Pero eso vamos a ver el por qué. Y la pregunta es, ¿se construirá el tercer templo? Y aquí en Apocalipsis lo presenta, en Daniel lo presenta, en Ezequiel lo presenta, que se va a construir el tercer templo. Porque aquí dice que se sentará, que mida el templo que se va a hacer de nuevo. Ya eso no va a ser para la iglesia, va a ser para el pueblo judío. Nosotros no tenemos nada que ver ahí. Porque nosotros no vivamos ni tampoco vamos a ser salvos por sacrificio, sino somos salvos por gracia, por Jesucristo nuestro Señor, el cual derramó su sangre en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Israel ya tiene 1953 años sin templo. 1953 años sin templo, gloria al Señor. Todos estos años han sido esparcidos, porque la Biblia dice que Dios lo iba a esparcir. ¿Por qué? Porque siempre con su idolatría, siempre adorando a otros dioses, y Dios presentándole su poder. Pero tiene lamentablemente 1953 años sin templo, y ellos no tienen templo en ningún lado, porque ellos quieren su templo que Dios le dio para poder llevar a cabo el sacrificio, el cual también se le va a permitir, gloria al Señor. Cuando estudiamos también en Ezequiel 37, ahí también podemos estudiar lo que son el valle de los huesos secos. Está hablando también del pueblo judío, que fueron esparcidos por todos los lugares, estaban secos, no había en ellos identidad. Mientras el Señor le dice al profeta Ezequiel que profetice sobre ellos, que sus huesos volverán, sus tendones se unirán otra vez nuevamente, pero no tendrán espíritu. Por eso el pueblo judío está ciego, no ven, espiritualmente están ciegos. El valle de los huesos secos, pueden estudiarlo en Ezequiel 37. Ese es el pueblo judío esparcido. Pero ahora, en el 1948, como le dije anteriormente, la ONU votó nuevamente para que Israel volviera a ser nación nuevamente. Ahí hay algo de un estudio, que hace tiempo que estoy estudiando, de la última generación que habla la Biblia. De los 70 y más robusto 80. También de los 50 jubileos, que también esto lo daré también en otro estudio, basado a qué puede decir, un ejemplo de la Biblia, a qué puede la Biblia presentar la cercanía de la venida del Señor, en conforme a sus profecías, gloria al Señor. Pero directamente estamos viendo a pies agigantados cómo están pasando las profecías. Sí, Señor. Le digo algo ahora mismo. El primer ministro de Israel, conocido como Benjamín Netanyahu, volvió a tomar la presidencia nuevamente. Allá le llaman primer ministro. Volvió a tomar la presidencia en Israel. Netanyahu mayormente aprueba las leyes que los judíos quieren que se aprueben.
aprobaban las fiestas, aprobaban todo lo que ellos quieren. Mientras que estaba anteriormente, que lo sacaron, no estaba a favor, por eso lo sacaron, porque los judíos ya tienen bastante fuerza. Los judíos ortodoxos, gloria al Señor. Pero también aquí se está postulando otra vez el presidente Donald Trump. ¿Qué quiere decir esto? Si Donald Trump movió la embajada a Jerusalén, sin importar qué podían decir la gente, la bajó. Comenzó lo que fue el pacto abrámico en Israel e hizo 7 pactos con judíos alrededor. ¿Quién puede usted decirle que si él gana otra vez, no pueda decirle a Israel, principalmente a los musulmanes, comiencen a construir el templo? ¿Quién puede decir que no? No estoy diciendo que lo vaya a hacer. No, esto es mío personal, un pensamiento. Porque si él ya cambió la embajada, empezó lo que fue el pacto abrámico, tampoco estoy diciendo que es el anticristo, no. Porque la Biblia especifica bien claro quién va a ser este hombre. Grande en enigmas, en secretos. A menos que no se presente algo por ahí después, pero por el momento no podemos decir. Porque la Biblia dice que no puede hasta que la iglesia esté aquí, y eso lo vamos a leer a continuación, gloria al Señor. Hay algo que quiero también enfatizar, que está en Mateo, pero ahora mismo vamos a segunda de Tesalonicenses, que imagino que lo tienen ahí, ¿verdad? Amén. Segunda de Tesalonicenses. Vamos a leer de 2 hacia adelante, y dice: que no os dejáis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios, o es objeto oculto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y ahora sabéis que lo detiene a fin de que su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que en el presente lo detiene. Solo que hay quien en el presente lo detiene, hasta que él en su vez se ha quitado en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Amén. Aquí presenta bien claro que se sentará en el templo y que le adoren como Dios y que paren el sacrificio a Dios y que esos sacrificios se lo hagan a Él. Aquí está confirmado que se hará el tercer templo. Gloria a Dios. Más que confirmado está en Tesalonicense. Dice que parará automáticamente el sacrificio. El pacto abrámico será roto.
porque ya directamente va a pedir sacrificio para él. Ahora le digo algo, conforme a la Escritura, abriendo un poco paréntesis. Esos sacrificios que se van a llevar a cabo para Satanás, directamente van a ser sacrificios humanos. Sacrificios humanos. Hoy, ¿dónde está eso? En Apocalipsis. Cuando dice Juan, ¿y esta multitud quiénes son? Son aquellos que han lavado su vestidura con la sangre del Cordero. Aquellos que no aceptaron al anticristo. Los decapitados, dice la Biblia. Los que fueron decapitados. Los que gritarán, ¿hasta cuándo, Señor, seguiremos derramando sangre? Los inocentes seguirán derramando sangre. Son aquellos que se quedaron en la gran tribulación. Lamentablemente, para poder ser salvos, van a ser decapitados. Primero van a ser torturados por el anticristo. Dice la Biblia que van a ser estatuas. Y el que no se postre sobre esa estatua, como hizo el rey Nabucodonosor, lamentablemente lo van a decapitar. Por eso le llaman el pacto abrámico, y que va a ser roto. Es un engaño. ¿Por qué? Van a hablar con los musulmanes y les van a decir, mira, vamos a construir aquí el tercer templo. Yo sé que esto es de ustedes, el segundo templo más importante de ustedes, pero ustedes también tienen 2 templos, el cual ustedes también pueden adorar. Pero no se preocupen, porque esto seguirá siendo de ustedes. Por eso dice que es un falso pacto. Y ya cuando todo esto termine, entonces viene el anticristo y le dirá entonces a los musulmanes, echen para acá, porque ustedes son míos. ¿A quién utilizará el anticristo para llevar a cabo su plan maléfico que tiene? Usará a los mismos musulmanes. Cuando visualizamos en la Escritura y en la historia quiénes son los únicos que decapitan por su religión, ¿quiénes son? Los musulmanes. Y dice que va a haber una sola religión. Y la religión de los musulmanes está creciendo fuertemente, mi hermano. En Santo Domingo hay iglesias musulmanas, lo que yo nunca en mi vida me imaginé que iba a llegar. Y hay bastante dominicanos en esta iglesia. Supuestamente está ahora como la número 1 con más personas en el mundo. Cualquiera pensaba que era la cristiana, la católica. No, hermano. Por eso están moviéndose en todas partes del mundo. Ya tienen iglesia. Y se harán estatuas. Y el que no se postre delante de esa estatua, por eso dice que esté en la azotea, que no baje. Llegó un tiempo en el rey Tito que cuando estaban destruyendo todo la ciudad, lo estaban haciendo correr. Dice la historia, no la Biblia, dice la historia que la gente que estaban en los techos no bajaban. Y las madres lamentablemente se comían a sus propios hijos. Santo Dios, aleluya. Es historia, hermano, verídicas. Cuando estudiamos la historia también de Elías, dice que también las madres se ponían de acuerdo para comerse sus hijos. Y una cabeza de un asno, de un burro, que no tiene nada, valía 50 monedas de platas. En estos tiempos sería una millonada. La historia siempre se repite, gloria al Señor. Pero aquí dice bien claro que no llegará a menos que no llegue la apostasía. La apostasía, todo lo que se oponga a Dios. Y dirán, pero aquí entonces dice que nosotros vamos a estar ahí. No. Arriba directamente aclara específicamente que esto es para el pueblo judío. ¿Por qué? Porque ya el templo estará hecho. Estará construido. Ya se llevarán sacrificio. Él parará el sacrificio, se sentará como Dios y que le hagan sacrificio como Dios. Hoy, ¿dónde tú me dices que está entonces el rapto? Está más hacia abajo cuando leímos que dice que todavía no se ha manifestado. ¿Por qué? Porque tiene quien lo detenga.
Pero habla específicamente que, ¿quién está trabajando ahora mismo? Dice que el sistema del anticristo está trabajando. Lo dice ahí mismo en la escritura. Déjame buscárselo, gloria al Señor. Si alguien lo encuentra, me lo puede decir ahí mismo. Y entonces se manifestará aquel inicuo, el 8, quien el Señor matará, ¿no es ahí? El 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Esa es la parucía, la segunda de Jesucristo visible, o de Jesús visible, que Jesús lo matará, dice la Biblia. Pero antes de eso dice que no se puede presentar porque tiene presente quién lo detiene. ¿Quién lo detiene? El Espíritu Santo y la iglesia. Amén, gloria a Dios. Porque el Señor le dio el poder a la iglesia para reprender demonios. Y si el inicuo se manifiesta, la iglesia lo va a identificar. El Señor le va a hablar a su pueblo, a su profeta, y le va a decir. Cuando se rompe el pacto, es que ellos entenderán que fue un falso pacto, que lo engañaron. Y de ahí entonces van a salir a predicar el evangelio a toda criatura, los 144,000 sellados. Por eso dice, de la tribu de Judá. Nosotros no somos de la tribu de Judá. Nosotros no somos israelitas. Somos pueblos gentiles. Amén, gloria a Dios. El que diga que eso somos nosotros, le está mintiendo. Nosotros no pertenecemos a las 12 tribus de Judá. Nosotros somos lo que el pueblo le llama gentil. Ahí automáticamente dice que no se levantará hasta que la iglesia sea quitada en medio de él. Entonces dice, y el inicuo se revelará con poder, con manifestaciones, con milagros engañosos. ¿Para qué? Para engañar a la sociedad. Y si hoy día un presidente viene y no habla tanto disparate y nosotros le creemos y vamos y damos el voto por ello, ¿qué contramás? Dice la Biblia que viene un hombre con grandes enigmas, secreto, que la gente se va a maravillar, va a hacer milagros, va a hacer proezas enormes. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis, ¿quién contra la bestia? ¿Y quién como ella? Nadie podrá. Porque no va a haber nadie sobre la faz de la tierra que tenga tan gran poder. Y si un hombre ahora nos engaña a nosotros con filosofías baratas, vamos a decirlo así, ¿qué contra un hombre con grande enigma? Si nos engañaron con esto de la pandemia, nos engañaron totalmente. A la humanidad entera lo arroparon. Que para mí fue una prueba para ver cómo pueden arropar o cómo está la sociedad. A ver qué tan controlada está la sociedad. Sí, Señor. La Biblia dice que está trabajando el misterio. El misterio está escondido trabajando. Él no se presenta, pero sí está trabajando por debajo. Sí está trabajando. No lo vemos. ¿Cómo que no lo vemos, mi hermano? Dice que se opondrá todo lo que es Dios. ¿Y qué es lo que están haciendo ahora? Se están oponiendo a todo lo que es Dios, tomando en consideración todas las leyes en contra de Dios, de la vida, de la creación, del universo. Dense cuenta que ahora de que está apareciendo más avistamiento de ovnis más que nunca. ¿Para qué? Para llevar a cabo el plan maléfico. Que se fueron muchos. Esos fueron los ovnis que vinieron y lo arrastraron y se lo llevaron. Pero al mismo tiempo dice que sucederá un terremoto como nunca se hubiese visto. Muchos pensarán que fue que murieron en el terremoto. Que cuando hay terremoto los aviones se caen. Que destruyen la bomba. Hermano, va a pasar algo terrible. Pero de que viene el anticristo, viene. Y se va a construir el tercer templo. Aquí la Biblia lo dice. Que Él se sentará como Dios para que le hagan el sacrificio a Él. Eso nunca ha pasado en la historia. Han destruido templo, han hecho pirámides, han hecho cuadros de gente para que lo adoren, pero nunca se había visto sacrificio
Aquí se ve el tercer templo. Y lo dice bien claro, el templo se sentará en el templo para que lo adoren a él como Dios. Romperá el pacto abrámico, el cual se está llevando a cabo. Ok, que lo está llevando el anticristo. No, es el sistema que está trabajando por debajo. El anticristo está trabajando por debajo, en el sistema, moviendo todas sus fichas, para cuando él se presente ya el mundo lo acepte. Y los grandes líderes dijeron, este fue el que nos mandó. La primera bestia le dirá, adoren a esta bestia que fue el que me mandó. Cuando venga a presentarse Satanás, tanto el falso profeta como el anticristo ya tendrá la sociedad acaparada para ello. Pero algo peor todavía, y es que la Biblia dice que aquellos que no creyeron a la verdad, el Señor le pondrá un espíritu de error para que se pierdan, por no haber creído a la verdad, por estar viviendo en pecados. Eso está en la Escritura, no lo digo yo. Por eso es necesario, por eso estamos predicando, que se arrepientan, que se arrepientan, que se arrepientan, que busquen a Dios, porque cuando llegará este tiempo no habrá oportunidad. Se va a cumplir, para el tercer templo se va a cumplir. Pero la iglesia tiene que estar atento. Vamos a Mateo 24, por último. Porque si sigo añadiendo no terminamos. Demasiada información. Mateo 24, gloria al Señor. Sí. 24 de 32. Y dice, de la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y broten las hojas, saber que verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Lo voy a dejar ahí. Lo pueden seguir leyendo en su casa. De la higuera aprended, cuando su rama es tan tierna y está floreciendo, está sacando hojas. ¿Qué pasó con el pueblo judío? El pueblo judío estaba esparcido. En los tiempos de Hitler, lamentablemente, mataron tantos miles de cristianos, de judíos y otros países. Y déjenme decirles que hay algunos países que son bendecidos en estos tiempos todavía porque le abrieron las puertas a los judíos. Gracias Señor, Santo Domingo fue uno. O Puerto Plata, como dijo mi esposa anteriormente, de los que le abrieron las puertas a los judíos, Trujillo en aquel entonces. Que en la votación de la ONU, cuando votaron para que Israel fuera nación, Trujillo fue uno de los que votó a favor. Pero todavía el pueblo islámico no lo acepta. Por eso está la guerra de ambas partes. Todos los días, incluso ahora mismo hay una guerra continua entre ellos. Y se está aumentando. Incluso el presidente de Rusia, Putin, le dijo a Israel que si no paraban, pues lamentablemente él también iba a batalla con ellos. Porque lamentablemente los musulmanes están preparando bombas atómicas y los judíos dicen que no van a permitir que esto suceda tan cerca de sus tierras. Y están mandando a destruir zonas donde ellos creen que hay lamentablemente bombas atómicas por el pueblo judío, que están mandándole toda la mercancía de los dos países, tanto como Rusia y como China, lamentablemente, que son los países que están más fortalecidos en armamento. Pero aquí dice que tenemos que aprender de la higuera. Israel, como dice Ezequiel, era el campo, el desierto de huesos secos. Pero ya dice la Escritura en la misma profecía que van a ¿qué? A volver a sus tendones, que se van a unir, que van a tener cuerpo nuevamente y van a volver a ser nación. ¿Quién dirá que un pueblo un día se volverá una nación?
en el 1948. Israel volvió otra vez a ser nación. Se unieron los huesos. Se unieron cada parte, echaron carnes. Ya Israel es simbolismo de la higuera. Ya está florecida. Está echando hojas. La Biblia me prestó un libro y cuando estaba leyendo que aquí tenemos 9 billonarios en Estados Unidos. En ese tiempo cuando se hizo ese libro. China tenía 11. Israel tenía 16. Mayormente la tecnología que usamos hoy día, GPS, el de memoria, ¿cómo le llaman? El BSC, USB, memoria, toda esa tecnología viene de Israel. La mayoría de sembrado ahora tecnológicamente viene de Israel. Israel está avanzando fuertemente en tecnología, está floreciendo. Cuando vengan a construir el templo lo harán en un 2x3. Como le dije anteriormente, ya tienen más de 70 utensilios listos. Candelero de oro, la mesa de panes, el candelero de el tabernáculo, el de incienso. También tienen ya el de bronce para quemar el holocausto. Tienen el lavacro, tienen todo listo. Solamente están esperando que digan, construyan. Tienen el dinero, tienen todo listo. Nada más están esperando que digan, construyan. Y ya Israel está totalmente con sus hojas llenas de hojas. Israel realmente ha florecido en gran manera. Lo están tomando ya en consideración en el mundo entero. Negocios mundiales. Con todos los países. Es necesario, hermano, que pongamos frente a la profecía que están sucediendo hoy día. Los musulmanes tomarán control absoluto de todo lo que está sucediendo. Ya directamente la apostasía está creciendo de una manera terrible. Todo lo que se está llevando a cabo en contra de la Escritura, en contra del Señor. No podemos negar esto. No podemos decir que esto no está sucediendo. Está sucediendo. Que ahora mismo, lamentablemente, vamos a decir así, el trabajo, el afán, los precios, el combustible que nos abruma, no nos estamos dando cuenta de lo que está sucediendo alrededor. Tengo que comprar porque si no compro me voy a morir de hambre. No le estamos dando cuenta, aumente a los precios. Vamos y compramos, está caro, pero sigamos comprando. Porque es la necesidad. Pero lamentablemente estamos ciegos a las profecías. El tiempo está cerca. Ya todo está listo para el tercer templo. Pero el anticristo no puede manifestarse hasta que la iglesia sea levantada. Si quieren pueden leerlo tranquilamente, Tesalonicenses 1 y 2 y 3 veces. Al principio es en el pueblo judío cuando ya esté construido el templo. Pero dice que no puede manifestarse. Pero arriba dice que ya está sentado. Así que él no puede manifestarse. El sistema está trabajando. Está trabajando el sistema. Todo lo que se está llevando a cabo, les encuentra que es en contra de Dios. La iglesia, ya mismo muchas iglesias van a comenzar a tener que cerrar las puertas. ¿Por qué? Por predicar el evangelio tal y como es. Porque tienen que estar a favor de la homosexualidad, del aborto, de esto, del otro, de esto y esto. Si no, lamentablemente estarán tomados por la mano. Lo cerrarán la iglesia y lo tomarán preso. Los celulares prontamente también, como dijo Noeli, si estamos hablando tú y yo, cualquiera de cualquier tema, cuando prendamos el teléfono, ¡pum!, nos sale lo que estaban hablando. Sí. No tiene totalmente acorralado. Vamos a tener que reunir como los tiempos antiguos, los celulares y todo dejado en la calle, en la casa, en los carros, y reunirnos en silencio. Llegará ese tiempo, hermano. Debemos prepararnos más que nunca. Amén. La profecía es tan rápido, están de continuo en continuo, no están parando. Si ganó Trump esta vez, tengamos mucho cuidado, porque se va a llevar a cabo una profecía rapidísima, histórica, que nos puede asustar. Puede ser que la iglesia se vaya así, de rápido. Según los teólogos, puede suceder que nosotros empecemos a ver lo que es el tabernáculo, tal vez.
Pero también dicen otros que podamos irnos antes de que empiece. Lo único que sí le digo, el anticristo no puede manifestarse hasta que la iglesia no sea levantada. Gloria a Dios, aleluya. Eso lo dice la Escritura. ¿Se cumplirá que se va a construir el tercer templo? Sí va a suceder. Y estamos más cerca que nunca. Está todo listo, todo preparado. Nada más falta el sí. Dios le bendiga en Cristo.